Buenas tardes, estimados estudiantes. Soy la doctora Vanessa Morales, docente de la Cátedra de Operatoria Dental. El tema que nos toca ahora revisarlo es cardiología en operatoria dental moderna. ¿Por qué decimos que vamos a llevar cardiología en operatoria dental moderna? Vamos a hablar acerca de la odontología moderna un poquito. Eh, Sabemos que la caries es una enfermedad tan antigua así como el ser humano lo es, ¿no es cierto? Pero aún sigue habiendo unos índices altos y frecuencia en lo que es la incidencia dentro de la salud oral mundial, ¿ya? Entonces, es por ello que tenemos que ver que hoy en día, en el siglo XXI, tenemos que tener más la destreza para saber cuáles son la etiología de la enfermedad de caries antes del trabajo operativo, ¿no? Por ello es que sabemos que hace mucho tiempo, cuando alguien tenía una lesión cariosa, los tratamientos eran un poco más invasivos y agresivos, podría decirte, un poco traumáticos. Hoy en día lo que está buscando la operatoria dental moderna es hacer una operatoria ya no tan traumática, de mínima invasión o de una intervención sin invasión. ¿A qué se refiere intervención sin invasión? A lo que es la promoción y prevención, ¿no es cierto? Aquí vemos lo que respecta a la salud oral, decir a la población la importancia del flúor. También podemos hacer prevención ya más localizada, haciendo selladores de fosas y fisuras en los molarcitos. Y lo último y no menos importante, control de placa bacteriana, que lo hacemos a través de un simple ejercicio que es el cepillado dental. ¿A qué llamamos mínima invasión? Llamamos mínima invasión cuando hacemos unas cavidades menos traumáticas. Lo que queremos acá es conservar la mayor cantidad de tejido. No como en la antigüedad, en el siglo XX, necesitamos hacer cavidades retentivas para que nuestros materiales puedan tener la adhesión respectiva. Ahora vamos a hablar de algunos conceptos de caries. Por ejemplo, este concepto de el profesor Julio Lanata, que nos dice que la caries es una enfermedad infecciosa que determina la desmineralización, la disolución y la degradación de los tejidos dentarios mineralizados. Entonces tenemos una referencia que dice que es una enfermedad infecciosa, que nos va a desmineralizar la parte inorgánica de los tejidos y me lo va a diluir y degradar la parte orgánica de algunos tejidos del diente. Pero este concepto ha ido avanzando y ahora vamos a ver qué concepto nos da Enostroza el 2007, ¿no? Es un concepto más actual, donde dice que caries es una enfermedad multifactorial, es decir, que se debe a muchos factores, ¿no es cierto? Pero que a la vez es un proceso dinámico de desmineralización, remineralización, ¿no? Hay aquí si hubiera aquí un desequilibrio entre el DR, ahí es donde se rompe la barrera y comienza lo que es la lesión cariosa. Entonces, este proceso dinámico involucra la interacción del calcio-fósforo, las estructuras dentales, la saliva en función de ácidos producidos por la fermentación de los carbohidratos y todo por acción de los microorganismos orales. O sea, vemos aquí existen muchos factores para que se pueda determinar qué es la caries. Tenemos otro concepto que es parecido, lo analizaremos. Es una enfermedad infecciosa y transmisible, o sea que puede ser contagiosa.
Se caracteriza por la desintegración progresiva de sus tejidos calcificados debido a la acción de microorganismos sobre los carbohidratos. Sabemos que los microorganismos al actuar sobre los carbohidratos van a soltar sus ácidos, ¿no? Y como resultado de esto van a hacer que los tejidos dentales comiencen a desmineralizarse en la parte eh, inorgánica y desnaturalizarse en la parte orgánica. Por consecuencia, nos va a producir lo que vamos a llamar la lesión cariosa. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que, por ejemplo, en un pH donde el biofilm se adhiere a la superficie del diente, nos va a producir un fenómeno natural que va a ocurrir en cualquier momento. Ese fenómeno natural le vamos a llamar lesión cariosa. ¿Por qué? Porque tenemos que entender primero qué es caries. Caries es la denominación para la enfermedad, ¿no? Y las consecuencias de esta enfermedad, en este caso caries, vamos a llamarla lesión cariosa. En esta imagen, muchos de nosotros o cuando vemos en un dientecito un huequito decimos, tiene caries, pero no. La denominación correcta y para hacer un buen diagnóstico, es decir, es una lesión cariosa, porque sabemos que es la consecuencia de la enfermedad caries. Los estadios de la lesión. Tenemos aquí que para la lesión cariosa, primero teníamos aquí evidenciada la pirámide de Pitts, que nos dice que hay estadios, uno muy incipiente y los otros que son incipiente, establecido, severo. Para entenderlo mejor, nos vamos a ir a las coordenadas cartesianas de Tilstrup y Fejerskov, donde nos dicen que hay dos niveles, ¿no? El subclínico y el clínico. En el subclínico hay todo tipo de cambios microscópicos e ultraestructurales, que es donde nosotros debemos actuar. Ya cuando se evidencia la mancha blanca, es un estadio clínico, porque ya vamos a verlo. Puede que tenga cavitación, puede que no tenga cavitación. Y de ahí va avanzando hasta llegar a un deterioro total. Entonces, nosotros tenemos que ver el avance, ¿no es cierto? Si la lesión es activa, no es activa, si es cavitada o no cavitada. Pero nuestro punto donde debemos actuar en nuestra carrera es a nivel subclínico, es decir, microscópico. ¿Qué es un diagnóstico? A manera grosa y general, dice que el diagnóstico nos va a ayudar a diferenciar lo normal de lo anormal. Pero aquí tienes dos objetivos. Los objetivos más importantes son identificar la enfermedad y reconocer los agentes etiológicos, ¿no? Tenemos que saber qué es y por qué está causado. Para hacer un buen diagnóstico necesito algunos pasos. El acopio de la información, valoración y confrontación y resumen de la información y conclusión diagnóstica. En el acopio de la información, lo que tenemos que hacer nosotros es informarnos, ¿no? Pedir información al paciente. A eso a través de una anamnesis, es decir, preguntarle se cepilla los dientes, cómo es su alimentación, cuántas veces come, si está ingiriendo algún medicamento. También en este punto tenemos que hacer la exploración, es decir, todo lo físico, todo lo que es signos. Eh, Ahí también tendríamos que preguntar sus síntomas, si le duele, no le duele, y hacer un análisis complementario, ya sea con radiografías, sistemas translúcidos, etcétera. Luego vendría la valoración y confrontación y resumen de la información, ¿no es cierto? Que vamos a hacer todo un resumen de todo lo que hemos sacado en el acopio de la información. ¿Para qué? Para que me den una conclusión diagnóstica. Teniendo estos tres puntos, voy a ver si mi pronóstico determinado va a ser favorable o desfavorable.
Ahora entremos a lo que son las teorías etiológicas en sí de la caries dentales. Hay dos tipos de teorías etiológicas, las endógenas y las exógenas, ¿no? Dentro de las endógenas hay cuatro importantes, ¿no? El éstasis de fluidos nocivos, donde Hipócrates en el año 456 antes de Cristo nos dice que la causa de la caries eh, es un desequilibrio en lo que es salud de enfermedad, ¿no? Entonces, se fue aclarando que se da por consecuencia de los humores internos, es decir, sangre, bilis, flemas, etcétera. Ya en el año 130 después de Cristo, viene la teoría inflamatoria endógena que va siguiendo los patrones de Hipócrates y dice que los trastornos cefálicos pueden corromper todo los humores y estos se pueden llegar a la cabeza transmitiendo hacia la boca y se pueden producir úlceras, gingivitis, etcétera. La tercera teoría dice de inflamación de los odontoblastos, donde el francés Jordan en el siglo XVII nos dice que se produce por inflamaciones de los odontoblastos y ya en 1951 está la teoría enzimática de las fosfatasas, ¿no es cierto? Que es por el metabolismo del fósforo y calcio. Eso como las teorías endógenas, ¿no? O sea, que la enfermedad caries, en resumen, la enfermedad caries viene como producción interna de, de las piezas dentales, ¿no es cierto? Y las otras teorías son las exógenas, que dice que la caries se produce por factores externos. Dentro de esto está la teoría vermicular, con los asirios entre los años 5000 y 3000 antes de Cristo, donde dicen que la caries es producida por unos gusanitos, ¿no es cierto? Es lo que generalmente nosotros ahora hablamos a los niños y decimos, te estoy limpiando tus gusanitos, ¿no? Esa teoría ya la tenían hace muchísimo tiempo. Hay una teoría muy importante, la quimioparasitaria, que está dada por Miller, que se dio en 1890, ¿no? Donde dice eh, que los microorganismos de la boca humana son muchísimos. Entonces, estos van a producir ácidos y que al fermentarse los carbohidratos que generalmente son azúcar, van a producir la desmineralización de los tejidos dentales. Esa es una de las etiologías más importantes. Luego viene la proteolítica, donde dice la matriz orgánica que recubre los cristales de apatita del esmalte están atacados y la porción mineral del esmalte queda expuesta. Eso nos dice Gottlieb en 1994. Y luego viene la teoría de proteólisis quelación, que dice que a partir de además de la proteólisis que se realiza, hay una acción de las moléculas en forma de anillos quelantes. Por eso decimos que es la proteólisis quelación. Sigamos avanzando. Ahora vamos a ver cuáles son los factores etiológicos de la caries. Para que se desarrolle la caries necesitan haber factores. Aquí hay tres factores en esta triada de Case que la realizó en 1960. Nos dice que tiene que haber interacción de la dieta, microorganismos y el huésped. En este caso el huésped está representado por el diente y la saliva. A medida que transcurre el tiempo, hay otra teoría, el modelo tetrafactorial de Newbron en 1978, que nos dice que los factores primarios que los habíamos mencionado anteriormente necesitan desarrollarse en un determinado lapso. Es por ello que le agregamos a los factores etiológicos el tiempo, pero como factor modular o secundario. Luego tenemos el modelo pentafactorial de Uribe, Echevarría y Prioto en 1990, que nos dice que la interacción de los factores primarios en un determinado lapso, que es tiempo, y susceptibilidad de tener caries se determina a cierta edad.
Es decir, que aquí la edad sería un factor no importante, pero un factor que produce la sensibilidad a adquirir caries o no. Es decir, podría ser que los adultos tengan mayor susceptibilidad, los niños, los adolescentes. Entonces, está como factor secundario la edad. Luego ya en 1992 aparece el modelo holístico de Hernes, donde nos dice que tenemos los factores primarios para que se produzca la caries, como habíamos dicho, dieta, huéspedes, microorganismos, pero que influyen los factores secundarios, como son organización de servicios de la salud, nivel de educación, nivel socioeconómico, que nos van a ver de determinar y desarrollar lo que son las lesiones de caries. Entonces, en resumen, los factores etiológicos primarios son huésped, microorganismo y dieta, y los modulares, entre ellos tenemos tiempo, edad, genética, grado de instrucción, nivel socioeconómico y demás. Los vamos a ir analizando uno por uno. Los microorganismos, que en este caso es el agente, debemos saber que en la cavidad bucal tenemos una cantidad increíble de microorganismos, es decir, que un milímetro cúbico de biofilm que está representado en 1 gramo se encuentra como 100 millones de microorganismos, ¿no? Los microorganismos más importantes que se encuentran y que son los que van a contribuir al desarrollo de la caries son los estreptococos. Los más importantes son mutas, sanguinis y sobrinos. También están los lactobacilos, los más importantes K6, Fermentorum plantanum y Actinomyces, el Israeli y el Nasdundi. Estos microorganismos sabemos que son acidógenos, ¿no es cierto? Entonces, por eso es la importancia saber que uno de los factores primarios son los microorganismos. Ahora bien, ¿qué es el biofilm dental? El biofilm, como vemos acá, son como una masita que aparece en los dientes, ¿no es cierto? Que cuando te tocas con la uña sale. Esta es o también conocida como placa bacteriana. Es el primer paso para el establecimiento de los microorganismos patógenos en la cavidad bucal. ¿Por qué? Porque este se adhiere a las superficies dentales y en una interfaz líquido-sólido. Entonces, como se queda bien adosada, ahí las bacterias comienzan a colonizarse. Aquí vemos qué es la anatomía de los dientes, especialmente en los dientes posteriores, en los molares. Cuando quiero hacer una limpieza dental, su anatomía me imposibilita llegar hasta el fondo de fosas y fisuras, ¿no? Es por eso que también ahí puede haber acúmulo de biofilm. Vamos a seguir hablando de los microorganismos, pero queremos hablar acerca de la curva de Stefan. ¿Qué es la curva de Stefan? Primero tenemos que saber que en la boca nuestro pH normal es 6.8, ¿ya? Existe pH crítico en la dentina y en el esmalte. En la dentina es 6.5 y en el esmalte es 5.5. Hay que tener cuidado acá entre el pH de la boca y el pH de la dentina, que solamente son 0.3 décimas para que lleguemos al pH de la dentina. Vamos a ver cómo funciona esta curva de Stefan. Primero nosotros ingerimos un alimento. Generalmente en nuestra dieta los alimentos están a base de carbohidratos y los carbohidratos sabemos que se convierten en sacarosa. Entonces, cuando uno ingiere uno de estos alimentos, comienza a bajar el pH. Al bajar el pH podemos llegar a disminuir
a estar más por debajo de los pHs críticos. En este caso, esmalte y dentina, como habíamos mencionado. Cuando va más abajo del pH crítico, comienza a producirse la desmineralización por la producción de ácidos de los microorganismos que ya habíamos mencionado anteriormente. Se producen los ácidos láctico, acético y propiónico, ¿no es cierto? Pero este bajón comienza a subir en un lapso de 20 minutos. Entonces ahí comienza a remineralizarse nuevamente, ¿no? Entonces, por eso volvemos a decir que es la presencia de caries es un proceso dinámico de desre. En esta curva de Stefan, tenemos que esperar 20 minutos para que todo vuelva a remineralizarse. Pero, ¿qué pasa si yo sigo ingiriendo los alimentos que tienen sacarosa? Entonces, este bajón de pH crítico no va a lograr remineralizarse y ahí ya se rompe el equilibrio. Entonces hay que buscar maneras o métodos para evitar que la desmineración rompa el punto de equilibrio. No sé, tal vez lo que es más, con un pH más bajo, tratar de ingerirlo de una sola vez, a los niños tratar de darles popotes, y tampoco lavarse la boca en ese momento, ¿no? Porque aparte de desmineralización, por el efecto abrasivo de las cerdas del cepillo dental, vamos a producir abrasión. Entonces, lo único que tenemos que hacer es dar el tiempo suficiente para que no se rompa ese equilibrio de re y se pueda remineralizar los tejidos de manera correcta. Otro factor etiológico primario es la dieta. Como mencionamos hace un momento, nuestra dieta en Bolivia, en La Paz, es a base de carbohidratos. Y sabemos que todo carbohidrato se vuelve en sacarosa, ¿no? Gaseosas, dulces, frutas. La banana es una fruta pegajosa. Entonces, tenemos que ver cómo influye la dieta como factor etiológico de la caries dental. Generalmente vamos a hablar ahora de los carbohidratos, que es la mayor ingesta que tenemos. Tenemos que saber el tipo, la cantidad, cuántas veces al día ingiere carbohidratos, su frecuencia, adhesividad, como decíamos, las gomitas, las galletas, el plátano. Si lo que vamos a consumir es ácido, no es ácido, usa vinagre, le gustan los cítricos. ¿Por qué? Porque es de relevancia para que funcione la curva de Stefan, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de alimentos. La manzana, que es una fruta, pero había tenido un pH de 4.3, es bajo, más bajo que el nivel del pH crítico del esmalte. Tenemos yogur, 4.2, vino, 3.5, naranja, 2.9 y lo más ácido, gaseosa, 2.5. Factores etiológicos primarios, vamos a hablar huésped. Nuestro huésped implica aquí lo que es saliva y diente. Si bien la saliva promueve el desarrollo de la microflora bacteriana, también va a cumplir un rol protector que tiene 3 fases importantes: la remineralización, dilución y lavado y el efecto buffer. Algo que hay que tomar en cuenta que cuando tenemos una disminución del flujo salival, también hay un incremento de lesiones cariosas. Es decir, que es de gran importancia el buen funcionamiento y conocer cómo ayuda y contribuye en la protección anticaries la saliva. ¿Cómo actúa en la remineralización la saliva? Nos provisiona de iones para que se puedan remineralizar, ¿no? El ion más importante acá es el hidrógeno, que ayuda al equilibrio de los fosfatos de calcio, de los tejidos dentarios calcificados y el líquido que los rodea.
por eso es que nos ayuda la remineralización. En lo que respecta a la dilución y lavado, tenemos un sistema, ¿no es cierto? Generalmente, después de una dilución nos queda saliva residual que llega a 0,8 ml. Cuando nosotros ingerimos algún alimento que tenga carbohidratos, que a la vez esta se ve como sacarosa, automáticamente se va a estimular, ¿no? La formación de saliva, que va a llegar hasta 1,1 ml, lo cual nos va a producir deglución. Entonces, de esa manera se va a ir diluyendo y lavando todo ese resto de sacarosa que tenemos. Después de la deglución nos queda un resto residual y así se va repitiendo este ciclo. Entonces decimos que la dilución de la saliva depende del flujo salival y el volumen y consistencia de la saliva en boca. Para ver el nivel de flujo salival, podemos hacer un pequeño experimento. Una tiene que ser con cita y una hora antes le decimos al paciente que ni se la cepille los dientes, ni consuma alimentos, ni fume, ni nada. Cuando llegue la consulta podemos hacerle en la parte interna del labio, le vamos a secar con una gasita y vamos a ver en cuánto tiempo se va a formar una gotita de saliva. Si es mayor de 60 segundos, su flujo de saliva es bajo, ¿no? Si es entre 30 a 60 es normal y si es menor de 30 va a ser alto, lo cual es importante para el lavado y dilución. También queremos saber la consistencia saludable. Cuando es filamentosa va a ser bactericida, nos ayuda a eliminar las bacterias. Cuando es espumosa y pegajosa o con burbujas va a tener alta densidad y ahí hay que ver la cavidad bucal de esa paciente que tiene saliva espumosa y pegajosa porque de seguro va a tener un alto índice de caries, porque a mayor viscosidad, mayor presencia de microorganismos. Y cuando vemos una saliva acuosa y transparente, la cual la vamos a detectar en la parte lingual de los dientes inferiores, vamos a ver que su viscosidad es normal. También para determinar el flujo salival, hay una prueba que se puede hacer. Le decimos al paciente que asista a la consulta y como vamos a estimular la saliva, vamos a necesitar de una goma de mascar o una cera o parafina. Al cabo de unos minutos le decimos que escupa en un vasito y vamos a medir. Si su flujo salival es mayor a 0,7 ml, es normal. Y si es menor a 0,7 ml, significa que el flujo está disminuido. Todo esto es importante en la formación de la caries. El efecto buffer. Eh, el efecto buffer es la neutralización y amortiguación de los ácidos del biofilm. Los amortiguadores que funcionan aquí es el fosfato sobre el ácido carbónico y el bicarbonato sobre el ácido carbónico. Eso especialmente en los ácidos débiles formados de la sacarosa por acción de los microorganismos. Pero cuando la saliva es estimulada, el amortiguador que funciona en un 90% más efectivo es el bicarbonato. Entonces, el efecto buffer es de mucha importancia porque nos ayuda a alivianar la concentración de ácidos, es decir, nos va a ayudar a subir el pH de ese pH crítico que podría haberse producido.
Tenemos que ver que hay un kit, ¿no? Que nos ayuda a determinar el pH de la saliva. Por ejemplo, hay todo el kit que tenemos que realizarlo en la consulta que viene con su vaso, con sus hojas testigo y cuyo resultado nos va a dar qué tipo de pH tenemos, ¿no es cierto? Que eso va a influir en la formación o no de caries. Cuando sale anaranjado, el pH es menor a 4, por lo tanto su capacidad es baja. Si es verde, es de 4.5 a 5.5 y su capacidad es media. Y si es azul, es mayor a 6 y es alta, lo que nos conviene, ¿no es cierto? Para que haya para que, entonces estos colores nos van a determinar el nivel de pH y cuando llega a un nivel azul, es importante porque nos va a ayudar a proteger los tejidos bucales de los ácidos que provienen de la comida de la placa bacteriana. El otro factor etiológico primario dentro de lo que es el huésped es el diente. Hay tres factores importantes, incidentes. Aquí es la proclividad, la permeabilidad y la anatomía. Dentro de lo que es la proclividad, tenemos que saber que hay áreas que son susceptibles, más susceptibles a adquirir caries dental, la malposición dental, su anatomía, es decir, en piezas premolares y molares, hay mayor proclividad de que puede existir caries que los dientes anteriores que son más lisos, ¿no es cierto? También la, la, mm, también la textura de los dientes, ¿no es cierto? Eso hay mayor incidencia en ciertas partes y superficies que otros dientes donde puede desarrollarse la caries. El otro factor es la permeabilidad. A medida que transcurren los años en un diente adulto, eh, el esmalte, la- los cristales de hidroxiapatita se van a ir modificando. Pero en un diente donde está expuesta la dentina, por ejemplo, en una lesión cervical, ahí vamos a ver que va a haber mayor permeabilidad. Cuando su dentina ya está expuesta a un nivel de 6.5, ahí es donde ya comienza a producirse la permeabilidad en caso de que tenga lesiones a nivel cervical. Otro factor importante de lo que cabe el diente es su anatomía, su disposición oclusal en estas piezas, ¿no? Entonces, en las partes proximales, si son dientes anteriores o posteriores, como vemos en esta fotografía. Ya comienza ya el inicio de lo que es caries. Esos factores nos van a determinar la formación de lesiones cariosas. Ahora vamos a hablar de los factores moduladores o secundarios. Estos factores pueden ser muchos como el tiempo, la edad, genética, grado de instrucción. Van a influir, pero no van a determinar lo que es la caries en sí.
Volvamos a nuestra definición más completa, donde decimos que es una enfermedad multifactorial en un proceso dinámico de TR, donde actúan muchos componentes, ¿no? Entre ellos calcio, fósforo, las estructuras dentales, la saliva, como hemos visto, y la fermentación de los carbohidratos por acción de los microorganismos orales. El progreso de una lesión cariosa depende de la naturaleza del tejido afectado. Es decir, que una caries no va a ser lo mismo que se dé en esmalte, dentina, cemento, etcétera. Tenemos que diferenciar a qué tejido afectado. Y es por eso que vemos lo que ahora vamos a hablar es de la lesión en esmalte. Tenemos que saber la composición del esmalte. El esmalte deriva de un componente ectodérmico, donde el 96% está formado por contenido inorgánico, cristales de hidroxiapatita, 1% de contenido orgánico y 3% de agua. ¿Cómo va a ser este esmalte? ¿Es microcristalino? Sí. ¿Translúcido? ¿Es microporoso? ¿No tiene células? ¿Es avascular? ¿Aneural? Y tiene un pH crítico de 5.5. En este proceso, normalmente se produce el DESRE, que hemos dicho que es un fenómeno que confiere una naturaleza dinámica a este proceso carioso. A ver, ¿cómo es este fenómeno DESRE? Normalmente tenemos un pH salival de 6.2 a 6.8. Donde se encuentran los cristales de hidroxiapatita de manera normal. Pero cuando el pH salival desciende hasta llegar a un punto crítico 5.5, ya sea por acción de los ácidos de los alimentos o de las bacterias, los cristales se disocian. Entonces se van al medio externo, a lo que llamamos desmineralización. ¿Ya? Y luego, gracias a la acción buffer, el pH se establece. Entonces se forman nuevos cristales en esa superficie. Entonces sucede el fenómeno de remineralización. Por eso que este fenómeno confiere una naturaleza dinámica al proceso carioso. Ahora bien, la lesión del esmalte, si recuerdan, habíamos visto que hay una parte subclínica y clínica. Dentro de la parte clínica, vamos a ver que la lesión en esmalte comienza como una mancha blanca. La mancha blanca es la primera manifestación clínica de la lesión cariosa. Se presenta en donde puede haber mayor formación de biofilm, es decir, a nivel de cuellos o cuando el paciente usa brackets. Y de todas maneras, no sé si se puede ver, aquí también en oclusal podemos ver formación de mancha blanca. Esta mancha blanca se ve blanca porque es más porosa. Entonces se sustituye el, el líquido por aire, ¿no? Entonces ya el esmalte deja de ser translúcido y se convierte en blanco. Esta mancha blanca es reversible. Entonces aquí podemos actuar de una manera no invasiva. La lesión del esmalte antes de formar la cavidad de la superficie externa hacia la dentina va a tener 4 capas. Esas capas de afuera hacia adentro, comparando con el esmalte sano, son la zona superficial, que es la más externa, que va a tener una porosidad de 5% con una pérdida mineral de 5%. Es poco, ¿no es cierto? Luego va a venir
el cuerpo de la lesión, que es esta parte, es una parte más grande, donde va a tener una porosidad del 25% y una pérdida mineral de hasta el 50%. Ahí ya se ha perdido mucha cantidad de tejido. Luego viene la zona oscura, que es esta, que tiene una porosidad de 2 a 4%, su pérdida mineral llega hasta el 8%. Y luego tenemos la zona translúcida con una porosidad de 1.0 y la pérdida mineral de 1 a 1.5%. ¿Cómo es la morfología de la lesión? Podemos ver que cuando la lesión es en caras lisas, va a tener forma de un triángulo cuyo vértice va hacia adentro y va hacia afuera. En cambio, en formación de lesión cariosa en fosas y fisuras, va a tener forma piramidal de igual manera, solamente que el vértice va a mirar hacia arriba y la base va a ir hacia adentro, como vemos en estas dos imágenes. Cuando es mancha blanca, podemos realizar la inactivación de la caries. ¿Usando qué? El flúor. Es importante conocer el flúor, como les dije anteriormente, pero este flúor tenemos que usarlo de manera correcta. Cuando nosotros ponemos repetidas veces sin resultado aún, en vez de producir una mineralización, vamos a producir lo que llamamos fluorosis, que nuestros dientecitos se van a pigmentar con manchas muy blancas, pardas o cafés, que es a lo que no queremos llegar. Es importante el flúor, pero de manera controlada. Otro método que nos ayuda a la inactivación de la caries es el ozono. Esto del ozono es una teoría nueva donde nos dice que el oxígeno que tiene 2 moléculas se vuelve en un oxígeno que tiene 3 moléculas y que es altamente germicida, de amplio espectro, por lo cual va a tener la capacidad de eliminar y destruir las bacterias, virus, hongos. Entonces, como ven, este aparato de ozono ya está formado por cabo. Tendríamos que ver la manera de también aplicarla. Otra manera de realizar la inactivación de la caries es con el recaldén. ¿Qué es el recaldén? El recaldén es una proteína sacada de la caseína. La caseína es una proteína que deriva de la leche de vaca. Está en base a caseína fosfopéptida, perdón, y fosfato de calcio amorfo, que tienen estas siglas CPP porque está escrito en inglés, casein phosphopeptide, y amorphous calcium phosphate. Este recaldén lo conocemos aquí como MyPest. Está indicado para manchas blancas porque remineraliza, postblanqueamientos y sensibilidad. ¿Por qué lleva el nombre de MIPES? Porque es una pasta de mínima invasión, ¿ya? Su protocolo, ¿cómo usamos eso? Nosotros procedemos en la consulta a hacer una limpieza con piedra pómez, luego la aplicamos con una taza de goma o en una cubeta que actúe por 3 minutos y luego le decimos al paciente que lo distribuya con su lengua por 2 minutos. Y el enjuague puede ser opcional porque actúa más con la saliva. Luego le vamos a entregar la pasta y le vamos a decir que realice el procedimiento en casa. ¿Cómo? El cepillado habitual, que se lo aplique por 5 minutos en su plaquita y luego enjuague si lo ve necesario. Esto hay que usar por
2 veces al día durante 30 a 60 días para que tengamos buenos resultados. Además, unos chicles que tienen Recaldem, que son los Trident. Podemos reforzar el tratamiento ambulatorio con estos masticables, estos chicles masticables, usándolo 2 veces al día por 10 minutos. ¿Cómo es la lesión en la dentina? Vamos a hablar ahora de la dentina. Su composición. Vamos a ver que en esta ocasión va a tener 70% de compuesto inorgánico, 20% de compuesto orgánico y 10% de agua, ¿no? Entonces, en la parte inorgánica va a tener hidroxiapatita y en la parte orgánica vamos a ver que tiene colágeno. En la dentina existe los túbulos dentinarios. Estos túbulos dentinarios se alojan las prolongaciones odontoblásticas de Toms, lo cual va a llegar desde el límite amelodentinario hasta la pulpa. Tenemos que saber que la distribución y la cantidad de túbulos dentinarios es importante en lo que es la permeabilidad y sensibilidad. Es así que vemos que en el límite amelodentinario vamos a encontrar entre 15,000 a 20,000 túbulos por milímetro cuadrado, cuyos diámetros oscilan entre 0,5 a 0,9 micras. Ya en la zona intermedia, que sería esta, encontramos de 29,000 a 35,000 túbulos con un diámetro de 1,5 a 1,8. Vemos que ya son más grandes. Y a medida que va entrando al límite dentino pulpar, este diámetro va a ser más grande, 2,5, y van a existir entre 70,000 a 90,000 túbulos dentinarios por milímetro cuadrado. Estos túbulos suelen extenderse hasta la pulpa. Independientemente de que exista cavidad o no, los productos bacterianos que pueden presentarse en el esmalte se diseminan llegando hasta el tejido pulpar. Entonces, se va a activar unos mecanismos de defensa del complejo dentino pulpar. El primero es esclerosis de los túbulos dentinarios. Segundo, formación de dentina terciaria en el límite dentino pulpar. Y el tercero es el establecimiento de un proceso inflamatorio a nivel pulpar. ¿Cómo es el mecanismo de la lesión después de haber analizado todo aquello? En el esmalte, la formación de la lesión cariosa se va a dar por desmineralización porque tenemos una composición inorgánica del 96%. Es decir, va a ser una reacción físico-química. Y en la dentina, ¿cómo va a ser? También hay desmineralización, pero ¿qué tenemos en la dentina? Un factor orgánico con presencia de colágeno. Entonces, la formación de la lesión se va a dar aquí, además de desmineralizarse, desnaturalización de las fibras colágenas, es decir, un proceso físico, químico, molecular, que es lo que podemos añadir. ¿No es cierto? Entonces, la desmineralización en la dentina se va a dar por acción bacteriana. Y la desnaturalización de las fibras colágenas se va a dar a nivel físico, químico, molecular por unas enzimas propias del huésped que se llaman las MPP, matriz metaloproteinasas.
que existen la 8, la 2 y la 9. ¿Por qué estas enzimas propias del hueso? Porque el colágeno resiste los ácidos débiles del metabolismo de la sacarosa, que son los gelatinosas y colagenasas, ¿ya? Esta MPP, matriz metaloproteinasa, actúa de manera más positiva cuando hay una caída del pH, cuando se establece el pH crítico. Estas metaloproteinasas actúan inmediatamente para poder equilibrar ese TR que tenemos. Ahora vamos a ver cuando la lesión no es cavitada. Cuando no hay cavidad en la lesión, vamos a ver que de dentro hacia afuera también se van a formar zonas. Aquí no hay cavitación en el esmalte, pero sin embargo, por lo que habíamos dicho, la presencia de los túbulos dentinarios, se van a ir pasando los microorganismos a la pulpa. Entonces, ¿qué se produce? Primero, a este nivel, casi cerca a la pulpa, se forma la dentina terciaria, que es una reacción del complejo en respuesta a una noxa de la caries. Luego se encuentra la dentina normal, que está aquí entre la dentina terciaria y la dentina esclerótica, es esta amarilla. Luego viene la dentina esclerótica o zona translúcida. Hay una esclerosis de los túbulos, es decir, un taponamiento, que eso va a funcionar a manera de defensa. Luego llega el cuerpo de la lesión. El cuerpo de la lesión es una zona súper desmineralizada y desorganizada. Ahora, cuando la lesión es cavitada, vamos a ver 6 zonas. Yendo de afuera hacia adentro, tenemos la zona necrótica o de destrucción, que es altamente desmineralizada. Se encuentra en la parte más externa. Luego viene la zona de desmineralización de avanzada superficial. En esta zona vemos que hay una desmineralización y una destrucción de lo que son las fibras colágenas. En la zona 3 de invasión bacteriana es una zona de avanzada donde presentan muchas bacterias. Luego más adentro vamos a encontrar la zona de desmineralización inicial o profunda. Esta zona es donde comienza la porción inorgánica. Luego viene la zona 5, que es esclerótica y dentina terciaria, donde estos dos van a ser zonas de defensa. ¿Cómo hacemos la identificación clínica de las zonas de dentina cariada? Hay muchos métodos, ¿no? Antes nos decían que tenemos que diferenciar la dentina sana y dentina cariada, no había más. Y que nosotros con un explorador, con una cuchareta, teníamos que llegar hasta el cric dentinario o crito dentinario para decir que hemos eliminado todo el tejido malo y que hemos dejado el tejido sano. Pero eso ya es inadecuado, porque cuando ya hacemos el cric dentinario, es que la dentina está pidiendo auxilio. No deberíamos eliminar hasta ese nivel. Entonces, en el siglo XX se manejaba que teníamos que eliminar todo el tejido cariado, pero ya hubo dos conceptos, según Masler en 1967 y Fusuyama en 1979, donde gracias a los conceptos de DR
Ellos explican que debemos sacar solamente la dentina infectada, todo lo que está desmineralizado, desnaturalizado, y dejar todo lo que se pueda remineralizar. Entonces los conceptos han ido cambiando. Y dentro de eso, en nuestra odontología del siglo XXI, ya no tenemos el concepto de dentina sana, de dentina cariada. Decimos que hay dentina sana. Y dentina cariada, hay dos tipos de dentina, la afectada y la infectada. ¿Cuál es la que debemos sacar? La infectada, la que está formada por la necrosis o destrucción desmineralizada, que es la más exterior, la de avanzada superficial y de la invasión bacteriana, que tenemos que dejar las zonas que pueden ser remineralizables, la desmineralización inicial o profunda, la zona de esclerosis y de dentina terciaria. Vamos a ver las diferencias entre una dentina afectada e infectada. La infectada tiene desnaturalización, por lo tanto esto ya no se puede revertir. En cambio, la dentina afectada no tiene desnaturalización. Es remineralizable. Podemos actuar de alguna manera conservadora. En la infectada ya no se puede remineralizar. Esta está muy infectada, es insensible y muerta. A lo contrario de la dentina afectada, que es poco afectada y es sensible y vital. Es por eso que tenemos que saber diferenciar los tipos de dentina. Ahora, para diferenciar las zonas de dentina cariada existen muchos métodos. El método óptico, el método táctil y el método químico. Si vemos nosotros en nuestros dientes, ¿cómo podemos determinar si esta dentina es detenida, si es solamente pigmento? Y hay un concepto aquí por Anderson y Chamberneau en 1985 que nos dice que aparentemente un odontólogo sería incapaz de detectar dentina cariada por discriminación táctil. ¿Cómo es la discriminación táctil? Cuando nosotros con la sonda exploradora eh, vemos, tocamos. Si está duro, entonces es sano. Si está blando, es caries, ¿no es cierto? O las pruebas visuales basadas en la coloración natural. Lo mismo, si es oscuro, es caries, pero no, puede haber eh, lesión cariosa inactiva que se puede pigmentar. También la dentina sana se puede pigmentar y la caries se pigmenta. Entonces, ¿cómo saber? Y en el método táctil, lo que decíamos, ¿no? Si es sana, eh, entonces es dura. Entonces, todo esto nos da un falso positivo del 82%. Entonces, aquí, ¿no? Tenemos que ver por distintos métodos, tratar de ver qué es, cómo es la manera de ver la dentina infectada, afectada. A simple vista, con los métodos táctiles, no serían lo adecuado. Sin embargo, hay otro método, el método químico. Este método químico está basado en colorantes. Ya en 1940 se inició con lo que es el Lugol, en 1963 con la fucsina en solución hidroalcohólica, en 1972 fucsina en propilenglicol, aunque decían que era cancerígeno, y al último, en 1979, el rojo ácido. ¿Cuál es la función de este colorante? Es que tiñe selectivamente a la dentina infectada de tal manera que no se extraiga la dentina afectada. ¿Cómo hacemos esto? A ver, tenemos aquí un preoperatorio donde tenemos caries. Si solamente hacemos por los medios ópticos y táctiles, vemos que hay una cavidad grande porque hemos eliminado de esa manera. Pero cuando aplicamos uno de estos detectores de caries, como así lo llamamos, vemos que es más limitada la cavidad que hemos realizado, ¿no es cierto? Es parecida a esta. En cambio, solamente
por medios ópticos y táctiles, la cavidad que hemos formado es mucho más agresiva, mucho más traumática. ¿Cómo se usa? Se aplica en una bolita de algodón o un cavi brush dentro de la cavidad cariosa. Luego lo dejamos actuar por 10 segundos. Lavamos y eliminamos con una fresa redonda lisa de baja rotación. Luego observemos y si es necesario repetimos la acción hasta que la pigmentación sea más tenue. Pero ojo, hay que tener cuidado porque a nivel circumpolar hay un tipo de dentina, la secundaria es la predentina, que es una dentina muy inmadura. Entonces, el colorante podríamos decir que sí piensa que es una dentina con colágeno desnaturalizado al ser inmaduro. Entonces puede teñirlo. Entonces, ojo de cuando llegamos a caries muy profunda, de no llegar a ese nivel. Otro método selectivo para la eliminación de caries es el reblandecimiento selectivo. ¿Cómo hacemos esto? Porque este reblandecimiento selectivo se debe a la proteólisis del colágeno que ha quedado expuesto por el progreso de la lesión cariosa y no alcanza la dentina afectada, para evitar usar algún elemento rotatorio. ¿Cómo se produce aquello? El reblandecimiento selectivo se debe a esa proteólisis del colágeno, ¿no es cierto? Los primeros que han existido es el Carisol B en 1990, que está en base de leucina, lisina y ácido glutámico. El Papacari el 2003, que tiene papaína y cloramina, los cuales están extraídos de la cáscara de la papaya, lo cual nos va a ayudar a reblandecer. Es lo mismo que usamos cuando queremos ablandar la carne, ¿no es cierto? ¿Cómo se aplica esto? Tengo identificada mi lesión cariosa, luego voy a poner el gel por 30 segundos, si es una caries aguda y 60 segundos si es una caries crónica. Luego voy a proceder a hacer la resección con excavadores y vemos y si es necesario ya podemos repetir. Este papacaries, este reblandecimiento es especialmente para la especialidad de odontopediatría. Entonces, en conclusiones, decimos, cuando llegamos a nivel subclínico, es difícil diagnosticar, pero es fácil de solucionar. Y hay que tomar en cuenta que cuando ya los problemas son más grandes, en el nivel clínico, los problemas son fáciles de diagnosticar y difícil de solucionar. ¿Qué es lo que queremos nosotros actuar aquí como universidad? Tenemos que interactuar en lo que es el nivel subclínico, a nivel ultraestructural, a nivel microscópico, con prevención, con odontología de mínima invasión, con odontología no traumática, para evitar el deterioro parcial o total de nuestras piezas dentales. Eso es lo que nos toca a este tema de cariología. Les agradezco por su atención.